Le doy la bienvenida a cabina a Eliud Pizarro y Alejandro Helguera. Bienvenidos, caballeros. ¿Cómo estás, Eliud? Un gusto estar aquí con tu auditorio, con tu público, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Eliud. Alejandro Helguera, de Voces. Maestro, ¿qué tal? Un gusto. No pudimos estar la semana pasada, pero ya estamos aquí. Gracias por la invitación. Ya, ustedes van para la pensión del bienestar. Es una contradicción biológica, diría Allende, ser panista y cobrar la pensión del bienestar, que ojo, el chiste es que sea universal, y es universal. Nadie le está diciendo al señor Madero que no la cobre y que no puede cobrarla, pero cobrarla en su caso y en la de cualquiera de su partido, sí es una hipocresía mayúscula. Manuel, George Orwell decía que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Parece que los panistas sí pueden tener un privilegio convertido en derecho. Es muy curioso cómo votan en contra, y aquí me da gusto que Gustavo Madero haya ido por su pensión de adultos mayores. Es su derecho, qué bueno si es un adulto mayor de la tercera edad. ¿Cuál es el problema? La incongruencia y la hipocresía de su partido. Votaron en el 2020 los panistas en contra de las pensiones a los adultos mayores, en contra de hacer los derechos sociales, hacerlos un derecho universal. ¿Sabes qué es lo que les molesta? Que ya no es el club de Toby, que no son unos cuantos privilegiados los que acceden a un derecho. Así estaban acostumbrados a excluir, y si ellos pudieran, quitarían este derecho social de las y los adultos mayores para simplemente tenerlos ellos, porque ya vimos que para recibir una pensión de adultos mayores están puestísimos, pero a la hora de lo importante en las votaciones, votan en contra. Siempre han sido hipócritas, pero cada día llegan a un nivel de hipocresía mayor. Yo me acuerdo todavía que en aquella votación hasta el PRI sí votó a favor, ¿no? Imagínate. Hasta el PRI. El PRI sí votó a favor, dijo jalo, ok. Pero ahora los panistas, yo ya no entiendo, eso es que es una inconsistencia terrible. Primero dicen no porque hay que pescar, no darles el pescado, hay que enseñarles a pescar, no darles el pescado. Luego viene Xóchitl Gálvez y dice, pongo Con mi sangre y seguirán los programas sociales. Luego sale Marco Cortés a decir, caímos en la trampa de los programas sociales, y ahora sale Gustavo Madero a decir, los programas sociales están chidos. Están cambiando todo el tiempo de narrativa con los programas sociales. Entonces, ¿a qué le creo al PAN, Alejandro? Bueno, yo creo que el PAN hoy tiene un gran problema de identidad. No sabe si es centro derecha, si es derecha, si a veces es izquierda y apoya los programas sociales. La verdad es que estábamos analizando justo una entrevista que tuvo Ricardo Anaya, en donde, pues la verdad es que... Con Denise Merker. Con Denise Merker. Sí. Y entonces empezaron a hablar del Pacto por México, empezaron a hablar de muchas cosas, pero lo interesante es que Anaya como que no se representaba a sí mismo como alguien de derecha. Incluso dijo, oye, qué bueno lo de los programas sociales, ¿no? Yo le pregunté a Claudio X González qué es lo que pensaba que el partido que impulsó la alianza de Va por México terminó diciendo eso, Marco Cortés. Él me dijo que nunca había escuchado esa declaración. Yo lo que creo es que no quieren escucharse ellos mismos. Yo lo que creo es que en realidad están en un debate entre si de verdad ser la derecha, que parece no existir en México, o convertirse en algo más como movimiento ciudadano, ¿no? Por eso es que por algo le dicen el pan naranja. Pero yo lo que creo es eso, tienen un gran problema de identidad. Y si me lo permites, estimado Manuel, a mí me gustaría decir una cosa que creo que es muy importante. Y es, las personas, Andrés Manuel decía algo que a mí me parecía sensacional. No es ilegal, pero es inmoral. Así pasó con Santiago Nieto y su fiesta de su boda en Guatemala. Así Carla pasó Humphrey. con el más cercano de sus allegados, que era el subsecretario de gobierno. Hoy sí, es subsecretario de Gobernación. ¿Quién? César Yáñez. César Yáñez. Sí, iba a decir Gutiérrez Priego, pero... No. Ahora, que creo que todavía no se ha ido. Así pasó con César Yáñez. César Yáñez. Y deja tú, aquí hay un precedente muy interesante. También asistió a esa boda de Santiago Nieto, la que era la secretaria de Cultura de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y Claudia Sheinbaum dijo, nada más por viajar en avión privado, ella no puede trabajar conmigo.
porque ella viajó en un avión privado, Sí. no por el hecho de ir a la boda, sino por haberse transportado en un avión privado. Ningún funcionario de mi gobierno, dice Claudia Sheinbaum, puede transportarse en avión privado. ¿Cuántos hoy en Morena que han viajado en avión privado y trabajarían en el gobierno dejarían de estarlo haciendo solo por trabajar con Claudia Sheinbaum? Es un interesante precedente, ¿eh? Total, adelante. Hay una crítica totalmente válida y de hecho en las encuestas lo demuestran. Yo soy una persona de izquierda y morenista, pero creo que afortunadamente la militancia de Morena es autocrítica. La presidenta Más Claudia que el PAN, Sheinbaum, sí. más que el PAN evidentemente, digo, la militancia. Sí. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación mayor al 80%, yo no dudo que esté ya rondando cerca de los 90%, pero muchas veces vemos que el partido no. ¿Qué es lo que pasa en esta disonancia? Porque cuando hacen las encuestas vemos que hay una diferencia. 30 que puntos de distancia, ¿sí? Totalmente, y la gente va a seguir votando por la sucesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, no necesariamente por un partido como muchos de los que nos definimos tanto obradoristas y militamos en Morena. ¿Qué es lo que pasa? Que sí pedimos congruencia de ciertos militantes que cometen estos actos que van en contra de los principios de la Cuarta Transformación, y creo que ya nos estamos viendo qué sucedió también en Cámara de Diputados, que se duermen en las sesiones, que viajan en aviones privados. Imagínate, y esa es la crítica que le hacemos los militantes, que hace la gente de a pie. Imagínate, Manuel, que un trabajador en su jornada laboral le dijera al patrón, ¿saben qué? Es que tengo que hacer ejercicio. En ese momento lo corren. Bueno, es que son personas, son militantes con un cargo y una relevancia importante en el gobierno, pero tienen que estar a la altura, no replicar las viejas prácticas de las que nos deshicimos en el 2018. Hubo un resentimiento y odio totalmente justificado hacia los partidos de Acción Nacional, hacia el partido, hacia el PRI, sí, por todas las malas prácticas que hicieron, matanzas, fraudes electorales, corrupción. Vimos cómo se empezaba a descomponer también la sociedad en esa parte, porque pues, tenían un gran sector de la votación, pero en el 2018 decidimos deshacernos de eso, decidimos empezar la Cuarta Transformación y vamos con el segundo piso. Lo que le pedimos a los que están en funciones, que tengan congruencia, si no pueden respetar los principios que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que enarbola la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena no es su lugar. Hay otros partidos, hay otros espacios. Si se quieren pasar de listos, la gente no es tonta y se da cuenta. Pero sí hay muchos diputados, sobre todo senadores, que son en plan de yo me mando solo, ¿no? Yo me mando solo. Pues ¿quién votó por ellos para que digan que se mandaron Bueno, solos? muchos de ellos llegaron ahí por la vía plurinominal, ¿no? Cuauhtémoc Blanco por la vía plurinominal. Cuauhtémoc Blanco por la vía plurinominal, Adán Augusto López por la vía plurinominal, Fernández Noroña por la vía plurinominal, Javier Corral por la vía plurinominal. Y yo veo una especie de insubordinación, no a la figura de la presidenta, porque nadie debería de estar subordinado a la figura presidencial ipso facto si pertenecen al mismo partido, pero sí al proyecto. Y veo cada vez más retos, cada vez más intentos de retar al proyecto, de que se rete al proyecto. Sí, firmé una carta donde digo que no puedo viajar en aviones privados, pero pues era necesario. O sea, ¿sí me explico? No, o eran helicópteros, no aviones. O eran helicópteros. Claro. Y es una suerte de, pero qué necesidad. Exacto. No, a ver, por ejemplo, hace un momento estábamos dando la nota de Luis Alcalde, y la señora María Eugenia Campos, que María Eugenia Campos tiene la piel muy sensible, muy delgada y va a demandar por daño moral a Luis Alcalde. Y Luis Alcalde, me parece, le da una buena respuesta. Pero ¿de qué sirve? Y si hay miedo, desde luego, en decir, ¿de qué sirve dar buenas respuestas hoy si en 6 meses o en 2 años de repente ya están en Morena? Sí. Entonces dicen, no, qué exageración, perdón, es que ya hay precedente. Un gobernador de Chihuahua, panista, poco va a ser de Morena. Pues sí hay, y está Javier Corral, quien hoy es senador de Morena, ¿no? Presidente de la Comisión de Justicia. Presidente de la Comisión de Justicia, entonces. Coordinador de diálogos por la democracia en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué necesidad, Alejandro Helguera? ¿Qué necesidad, caray? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad. Por cierto, ya viene el documental de Juan Gabriel de Netflix. Sí. Se espera. Va a estar bueno. A mí me gustaría terminar un tema y es lo que hablábamos de este señor panista, expresidente del PAN, que se va por la pensión para los adultos mayores. Y no es ilegal. No. Es inmoral.
porque ellos se opusieron directamente a estas reformas y a estos derechos que hoy lo son. Yo, la verdad, sí estoy en contra de la universalidad de los programas sociales. Tengo que decirlo. ¿Qué? En contra de ¿En la contra? en contra de la Se va a hacer universalidad debate hoy. de los órale. programas sociales. ¿Por qué? Porque gracias a ello, este señor puede acceder a una pensión para adultos. Ay, sea, sí, te voy a interrumpir los derechos, perdóname, es inmoral que accedan a ellos, pero son derechos que les corresponden. Deberían, a ver, entonces el debate está en todo A ver, caso, a ver, va. deberían de ser universales. Es que o con no. No esa creo que lógica, deberían ser es que con universales. esa lógica vamos con los niños talento. Y extrapolémoslo al otro lado Ujú. para que podamos ver esta retórica. ¿Qué decían antes? Que solo los niños talento tenían derecho a las becas. Pero ¿qué crees? Que estaba un niño que se hacía 2 horas a la escuela, no comía, tenía que cuidar a sus hermanos y no podía acceder a la beca, a pesar de que la capacidad, la inteligencia la tenía. Pon tú que fuera una eminencia en el arte, pero no en matemáticas. Por eso la universalidad de los programas. Me molesta la hipocresía, sí, hay que señalarla, porque son hipócritas, son inmorales, pero yo creo que los derechos no se pueden restringir a nadie. Nos caiga Yo bien o nos pienso caiga mal. diferente. A ver, Yo lo que desarróllame, pienso- ahora sí que desarróllamelo y también te preguntaría, si no es universales, entonces ¿a quiénes sí? Justo. ¿A los que votan por Morena nada más? No. Eso es clientelismo. Eso se Eso llama sí clientelismo eso sí sería electoral, Ajá. y es democrático, y es por una razón. Los adultos mayores no son estudiantes de universidades, de escuelas, no tienen calificaciones diferentes por estudiar a 2 horas del lugar o ir a trabajar a 2 horas del lugar. A quienes se les debería apoyar es a los más pobres de este país. Porque sabes una cosa, cuando se hacen las evaluaciones de las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, el Coneval, si mal no Sí, el recuerdo. Coneval. Coneval decía que los deciles más pobres, los más pobres, claro que habían crecido, pero que también habían crecido los más ricos. Y eso es a mí mi molestia, porque aquellas personas que no lo necesitan tienen Lo cobran. el derecho y lo cobran. Hay algunas personas que dicen... O sea, no es por un tema de género ni por un tema entendí político, su punto, sino pero- más por un tema económico. Claro. Que aquellos que no... que no lo necesitan no tengan acceso a ello. Ok. Sigo sin Porque- compartirlo. Porque yo lo que creo es que quienes deberían acceder a este tipo de programas, quienes deberían acceder, y donde incluso si se les recortara a aquellos de los deciles que tienen mayor ingreso y que tienen acceso a esa pensión, podría dársele incluso la duplicidad a los deciles más pobres. Con el mismo presupuesto se podrían optimizar muchas Ok. cosas. Mi idea es por qué esta persona está accediendo a un programa social que porque es derecho y es universal, entonces, aunque no lo necesite, puede hacerlo, mientras las personas con el decil más pobre no pueden A ver, Elliot. y no se les destina. Alejandro, entiendo tu punto y sobre todo molestia, pero es taparle el ojo al macho. ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos desviando del debate verdadero, la desigualdad en México. Totalmente. Yo creo que la gran derrota que ha sufrido cualquier país en el mundo es habernos despojado de nuestra conciencia de clase. Si tuviera conciencia de clase, el 1% del decil más rico no accedería a la pensión de adultos mayores. ¿Cuál es el verdadero problema y el elefante en la habitación que nadie quiere hablar? La acumulación desmedida de la riqueza. No puede ser que el 1% más rico de México posea el 42% de la riqueza total de México. No es posible que un Ricardo Salinas Pliego no quiera pagar más de 74,000 millones de pesos que le reclama el SAT. En esas circunstancias podemos tener muchísimas más pensiones de adultos mayores. Los derechos tienen que seguir siendo para todas y para todos. Ujú. Si nos vamos en ese enfoque, entiendo que podríamos ajustar para que los más necesitados podamos ver de qué manera los beneficiamos más, políticas progresivas, pero yo creo que el verdadero asunto en el país es la desigualdad enorme. El modelo de la Cuarta Transformación probó ayudar a los más pobres. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza por aumentar el salario mínimo de manera histórica. No se tragaron los cuentos, que hasta Vicente Fox vino a decir si tan solo no le hubiera hecho caso a los empresarios, porque te amenazan diciendo va a haber inflación, la economía va a sufrir, pero el verdadero problema de México, más allá de que todos reciban la pensión de adultos mayores, sean ricos o sean pobres, que en realidad la mayoría pues, son personas necesitadas, es que hay una acumulación desmedida. Se tiene que democratizar las fuentes de la riqueza. No puede ser posible que haya personas con tantísimo dinero en un país que poco a poco estamos sacando a la gente de la pobreza, pero todavía tenemos una deuda histórica con 38 millones de personas en la pobreza. Pero es que no están peleados, perdón.
Pero y es ese es pareciera el que punto. en tu enfoque sí. No, en el tuyo tal vez, pero en el mío no. Y te voy a decir por qué. Porque en el 1%, a mí mi molestia es que el 1% de la población sí tenga acceso. Sé que se nos está acabando el tiempo. No, Que el de 1% hecho, de la población tenga acceso a esa pensión para adultos mayores. ¿Por qué ese 1% que debe impuestos, que no paga los impuestos que debe, tiene acceso Porque a ese son tipo de derechos. cosas? Pero es que es el gran problema. No deberíamos entonces hacer ese tipo de ¿Sabes cosas. cuál es el tema de segmentar los derechos que empezamos a ver en una narrativa? Ellos lo hacen a la inversa, ¿no? De quiénes sí merecen ciertos derechos y termina siendo una pelea de quién te cae bien para que tenga un derecho. El derecho a la libertad de expresión o el derecho a la pensión a adultos mayores, nos caiga bien o nos caiga mal, es un derecho universal. Pero a ver, Tan es así que lo probó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando Gabriel Cuadri fue a recibir su pensión de adultos mayores, el presidente dijo, qué bueno, qué gusto, porque es su derecho. ¿Es inmoral que lo haga? Claro que sí, es un hipócrita totalmente, pero siguen siendo derechos, no se pueden restringir. Eliud, ¿tú estarías a favor que Ricardo Salinas Pliego cobrara su pensión? Adelante, es su derecho de todas y de Incluso todos. aunque debiera 75 mil millones de pesos. Es que yo no puedo restringir un derecho. Entiendo Pero tu entonces molestia lo y es... ideal sería que la ley se estableciera que los deciles más pobres fueran los atendidos. ¿Sabes Es quién, que ese es el quién gran dice tema. eso también? Extrapolémoslo al otro lado. ¿Quiénes sí pueden votar? Quienes reciben pensiones. Hay muchos clasistas que, no, por eso te digo, vámonos del otro lado. Hay muchos clasistas que dicen quienes reciban alguna pensión o algún derecho del gobierno no pueden votar. Con esa lógica restringimos los derechos. Tienen que ser para todas y para todos, nos caigan bien o nos caigan mal. No, es que no es que nos caigan bien. Y quiero aclarar que no estoy defendiendo de ninguna manera a Ricardo Salinas Pliego que pague sus impuestos. Tampoco creo que ni Germán Larrea o Slim o ¿Dónde, Salinas vayan a está hacer fila. Bueno, es que este señor ya fue a cobrar. ¿Dónde está la Sí. línea, Alejandro? ¿Y quiénes sí, quiénes no? Ok, ya Aquellos, dijiste uno, Ricardo es que Salinas como no. fue en un tema de los ricos, Sí. ¿no? Que no lo necesitan. En todo caso, yo creo que la pregunta sería, ¿cuál sería el tope desde tu punto de vista de si ganas tanto mensualmente, ya no deberías de cobrar la pensión? Híjole, bueno, yo creo que le preguntaríamos al INEGI quiénes son las personas. Bueno, desde tu punto de vista. Ajá, ¿no? sí, quiénes son las personas que necesitan este tipo de apoyos, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que factura 1,000 millones de pesos mensuales, que recibe una pensión bimestral de 8,000 pesos, si mal no recuerdo. ¿Cuál de todas? La pensión para adultos mayores. 6,000. 6,000 pesos, una pensión bimestral, no le representa ni el 1%. No, ni el Ni el 0.0001. Exacto, pero ese es mi coraje, ¿saben? Sí. Y creo que ese es el gran tema. ¿Por qué podemos, por qué aquellas personas que tienen, que no tienen la necesidad de tener estos apoyos, tienen acceso? Entiendo que es un derecho, entiendo que es la universalidad, pero sin embargo, a mí lo que yo creo que podría ser lo ideal es que podamos tener este tipo de situaciones en donde tengan acceso. Con el mismo presupuesto se les podría duplicar. Te lo cambio, Alejandro, te lo cambio, el derecho es para todos, te lo cambio, aumentemos la tasa de impuestos para los ricos. Pero los derechos tienen que seguir siendo para todas y para todos. No lo sé, yo creo que sí podría Entiendo sectorizarse. tu punto porque es una molestia generalizada con justa razón. Son unas personas que saquean, que explotan. ¿Cuál es la forma de ser ultra rico en México? Si quieres la receta secreta, aquí se la paso. No es levantarse a las 5 de la mañana, no es tener 2 trabajos, es ser amigo de gobiernos corruptos, como lo vimos en el periodo neoliberal, es tener conectes poderosos y es explotar laboralmente a la gente. Los ultra ricos en México así se hicieron ricos. Entonces, metamos una tasa de impuestos más altas o a la participación de utilidades de los trabajadores, aumentémosla. No puede ser que los patrones se estén llevando el 70% de las ganancias que generan los trabajadores, pero sin negar que los derechos siguen siendo derechos para todas y para todos. Ahora, hay otro factor que... Ya se prendió. que no era mesa de análisis. Pues sí, tú siempre vienes a aprender lo que es que te haces, Elguera. Siempre vienes a incendiar el chat. No, más bien, también creo que hay otro ángulo. La guerra cultural. Es decir, que un panista cobre la pensión del bienestar o esté afiliado a cualquier programa social, se me hace la victoria absoluta, narrativa y políticamente hablando, para la 4T. Entonces, sí, ahí está Gustavo Madero, pero al mismo tiempo, por más hipócrita
y santurrón que se vea. Al mismo tiempo, yo considero que es una victoria cultural para la 4T, Alejandro. Totalmente. Yo creo que hoy lo que está mostrando además hay que decirlo, expresidente del PAN, Sí. antes Sí, de que Ricardo Anaya, senador, un líder histórico panista, no es Totalmente. cualquier persona. Él le dio los contratos a García Luna en empresa de seguridad en 2015. Eso no lo tenía. Sí, el PAN dio contratos, o sea, no solamente cuando terminó como secretario de seguridad en el 2012, en el 2015 el PAN le dio contratos a García Luna como empresa de seguridad y el presidente del partido era él. Sí, no, y la verdad es que sí es una victoria cultural enorme. El que ese tipo de personas vaya y acceda a ese derecho que bueno, en este momento, bajo las leyes mexicanas, es un derecho. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, parece que quiero venir a decir qué bueno que está Gustavo Madero cobrando la pensión, no quiero que me tachen de hipócrita, quiero dar a entender sí que los derechos son para todas y para todos. Sí. Me cae muy mal, en lo personal, una opinión personal, me cae muy mal Gustavo Madero, pero sigue teniendo el derecho a su pensión. Totalmente. Sí, no, y a lo que yo iba es, este tema es muy importante. Morena está ganando la narrativa en eso, porque entonces ves la foto y está el noticiero más visto de México en Sin Máscaras publicando la foto de este personaje recibiendo la pensión y dices, ¿cómo? Entonces, tú que la votaste en contra, tú que tu partido estuvo en contra todo el tiempo, que se dijo que se utilizaba de forma clientelar, hoy la está recibiendo tu expresidente panista, totalmente, tu líder de bancada en muchas ocasiones en el Senado de la República y Cámara de Diputados. No es cualquier personaje. Y eso es lo que diferencia la 4T con los gobiernos neoliberales. Hicimos los derechos universales. Antes, con el PRI y con el PAN, para que lo escuchen, si votabas por ellos, accedías a los programas sociales, a Solidaridad, a Prospera, y eran programas clientelares. A estos periodos neoliberales, claro que les beneficiaba tener a la gente pobre sumida en la pobreza. No hubo un aumento histórico en el salario mínimo. Manuel mencionó algo muy atinado, lo de la batalla cultural, porque ahorita si no estamos exponiendo estos hechos y dándole voz a los argumentos que tenemos, ellos llegan con noticias falsas, siendo reaccionarios, empiezan a voltear la narrativa y creo que estamos cayendo en un círculo vicioso peligroso de darle mucho auge a estos intentos de fascistas. Por eso te digo que tenemos que tener muy marcado el hecho de que los derechos son para todas y para todos, porque ¿cómo es que lo están haciendo ellos? Si tú vienes de Morena, ya no te debería tocar el derecho a una pensión. Es que si tú recibes pensiones del gobierno, tú ya no puedes votar. Eso es lo que pasa si lo extrapolamos, si hacemos este jueguito de quién nos cae bien o quién nos cae mal para los derechos. Venimos con una historia de que los derechos eran para los privilegiados, nunca para los de abajo, para ese 99%. Hay un poema buenísimo de Eduardo Galeano que dice, los nadie, los hijos de nada, los que cuestan menos que la bala que los mata, estuvieron desamparados durante toda la vida, teniendo justificaciones, perdónenme, estúpidas, justificándolo o intentándolo justificar con una lógica económica neoliberal. Es que si le subes el salario a los más pobres, la inflación es un mito que se generó en los 80s, con Miguel de la Madrid, con Ernesto Zedillo, bueno, en todo este periodo neoliberal. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega la 4T y dice, vamos a voltear los papeles, nos vamos a enfocar en los más necesitados y en los de abajo. Y tan es así que con la supermayoría que tiene Morena ganada en urnas, vamos a blindar los programas sociales que sean un derecho en la Constitución, que no dependa de la voluntad de un gobierno de decir, si tú me caes bien o si tú votas por mi partido, no. El presidente Andrés Manuel dijo, así haya personas en los deciles más pobres que no simpaticen con nuestro partido, tienen derecho a esas pensiones y ese es como mi tema ahí. Entiendo y hay una molestia generalizada. Vamos con una ronda de conclusiones. Ya me dijeron panista aquí como 10 veces. Aquí, no, hasta mi hermano. O sea. Aquí dos. No, o sea, no, mira, yo creo de verdad que
Sí, y es algo que siempre presumimos aquí en Sin Máscaras. Sí. Somos el único noticiero de todo el país, tanto de tradicionales como de redes sociales, que todo el tiempo tenemos la pantalla de los comentarios. Es una chulada. Aquí presente. Te clavas. O sea, sí. Nosotros decimos el chat se regula con el chat y está bien. O sea, si existe uno, existe dos. Entonces, aquí de verdad que creo que está muy bien el tema del debate. Y nada más les pediría una conclusión de minuto y medio, ya sea sobre este tema del que quieran tocar. Yo les agradezco de antemano que hayan venido. Inicio contigo, Alejandro. Bueno, yo lo que sí quería tocar y que creo que es muy importante, a excepción, claro, que el chat me diga lo contrario, porque yo sí también me regulo con el chat y no soy panista, porque yo estoy peleando que se les apoya a las personas más pobres de este país y eso yo no veo un panista que diga eso, pero bueno, el punto es, yo creo que Morena ha empezado a desdibujar una línea que para mí era la línea más importante que tenía el partido. Andrés Manuel decía una cosa y decía que Morena eran moralmente superiores y se decía a la oposición que era moralmente derrotada. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Andrés Manuel López Obrador, el fundador del partido, empieza a atacar, empieza a sacar y a apartar de su gobierno a aquellos que no hicieron nada ilegal, pero sin moral? Uh-huh. O sea, Santiago Nieto, César Yáñez, a la persona del medio ambiente, a la exsecretaria del medio ambiente de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no recuerdo su nombre, sí, que también viajó a esa... De cultura, ¿no? De cultura, perdón. Pero lo que es importante es decir que esta línea como que se ha desdibujado y es una narrativa en donde creo que la soberbia empezó a imperar tanto. Bueno, ¿no? de momento nadie en el gobierno federal, digamos, ha habido un caso concreto. Ya en Morena partido sí, es distinto. Y en Senado y diputados, ahí sí hay ejemplos, pero que dependan directamente de Claudia Sheinbaum, todavía no se ha presentado el caso. Y creo que eso empieza por lo que estaba diciendo Eliud hace un momento sobre por qué hay un 80% contra un 50% de aprobación, ¿no? Uh-huh. Porque mientras en presidencia creo que han buscado y han cuidado mucho ese tipo de detalles, ahí ves a Marcelo Ebrard quedándose dormido en el Aeroméxico, camino a Estados Unidos, tiene aunque derecho, se va en Premier, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho. Ves a Ricardo Monreal subiéndose a un helicóptero y diciendo, y me van a seguir viendo, con esa soberbia. Ves a Gerardo Fernández Noroña subiéndose a un avión privado y diciendo, pues no había otra forma. Y entonces creo que esa es la línea que se ha desdibujado poco a poco. Sí. Y con esto termino. Y es una pregunta para ustedes, pero sobre todo para el auditorio de Sin Máscaras. Y es, ¿no creen que esta línea cada vez se va desdibujando más? Ya no existe esta división. En el partido yo creo que sí, en el gobierno no. A ver, ¿qué opina? Yo digo partido sí, gobierno no en ese asunto. Y también pienso que si Noroña o Monreal trabajasen para Claudia Sheinbaum, después de hacer lo que hacen, ya no estarían trabajando ahí, creo yo, y eso incluye a Dan también, Eliud. Afortunadamente, nuestra jefa de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho un trabajo excelente que se refleja en la aprobación popular. La presidenta Luisa María Alcalde está llegando a la dirigencia de Morena y está traduciendo estas preocupaciones en resultados concretos. Se aprobó la ley, bueno, que no es ley en Morena, pero en los estatutos internos, los estatutos contra el nepotismo, porque salía Saúl Monreal a decir, yo voy a ser gobernador, sí o sí, casi, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la dirigencia de Morena? Y llega Luisa María Alcalde a decir, pues a lo mejor de otros lados, pero en Morena te vas a tener que esperar, porque nosotros lo vamos a aprobar desde el 2027. Pero está el PT y el Verde. Eso es una alianza, pero ahorita nos dirigimos en específico con Morena. Yo celebro las decisiones que toma la presidenta Luisa María Alcalde y sí creo que hay cierta soberbia en ciertas figuras que lo estamos viendo. El hermano de Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco jugando pádel. Afortunadamente en Morena habemos voces críticas que somos la gran mayoría. Yo creo que justos no tienen que pagar por pecadores. Y si podemos seguir haciendo esas críticas, se traducen en acciones concretas. La presidenta tiene que estar en su papel de jefa de Estado. Ella no puede estar encima de no Morena. Puede ser partidista, sí, no, totalmente. Ella tiene renunció a Morena, ¿no? Su militancia. Sí, su militancia a Morena, sí. Bueno, pidió licencia. No renunció. Porque ella tiene que demostrar esa congruencia y está dirigiendo el país. Y afortunadamente con la presidenta Luisa María Alcalde estamos viendo
acciones concretas, públicas y no públicas, las habladas y las no habladas. Luisa María Alcalde, o sea, ella está siguiendo la línea de la congruencia junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a estos militantes, tanto que hicieron la comisión seleccionadora. La comisión antichapulines exacto. Está Epigmenio. Perdón, y Armando es como cuando pusieron Aguas las encuestas. Aguas. El coraje, Es discúlpenme. costosa la máquina, amigo. A ver, ya no voy a hablar. No. Es que hicieron las encuestas y al último ganó Omar García Harfuch y pusieron a Clara Brugada en Pero es que eso era con Mario Delgado, vamos, o sea, estoy de acuerdo, pero eso es en Morena en tiempos de Mario Delgado. Pero Alejandro, para no confundir al auditorio, fue un criterio de género. Las mujeres son espacios que legítimamente les corresponden. El secretario Omar García Harfuch está haciendo un trabajo enorme. Bueno. En la encuesta de Morena, él la ganó con 15 puntos de ventaja, pero pues, también tenemos que ver el criterio de género. Yo creo que si sigue así el secretario Omar García Harfuch, incluso más que la jefatura de gobierno. Bueno, espérame. Nos vemos en 2030, caballeros. A ver, sí, estoy parcialmente de acuerdo en ambos puntos. La prueba de fuego para ver si las cosas cambiaron en las internas de Morena, las conoceremos, ni siquiera en 2027, el próximo año. Para el próximo año, a estas fechas, en octubre, noviembre, ya sabremos quiénes son los candidatos de Morena para los estados. Y es responsabilidad de Luis Alcalde demostrar que ya no sucede lo que sucedió con Mario Delgado. De que la gente que termine teniendo de candidato a Morena diga, sí quería a este, y que no haya chapulines. Tienen un año. Una oportunidad. Un año, y solo una oportunidad para demostrar que es diferente esta dirigencia a la anterior. Espero yo. También espero. Que lo logre. ¿Y sabes quién va a ser el principal juez aquí? El pueblo de México. Sí, totalmente. Si siguen con esas dinámicas y empieza a imperar la soberbia, pues yo no creo que puedan seguir. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador lo declaró. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento dice, si Morena se desvía, me desvinculo. Y con justa razón. Esperamos, porque es una exigencia y es su obligación histórica del partido no cometer los mismos vicios que en el pasado. Hay voces críticas y qué bueno que lo menciona Manuel y Alejandro, porque es algo realista, que esperamos no venir a decir nos decepcionaron, y estoy seguro de que no, porque van a hacer esta crítica interna. Yo también lo creo. ¿Cuántos estados se juegan en 2027? En el 2027 tienen que ser unos 6 o 7. No, 15, 16. Tienes razón, lo estoy confundiendo con 2028. ChatGPT ahorita nos lo dice. En 2020. 16 entidades federativas para renovar gobernaturas en 2027. O sea, se va a renovar medio país, sí, básicamente. Todo. 16 estados, es decir, la mitad. 16 candidatos. Los 16 tienen que ser cohesivos entre la militancia y los simpatizantes de Morena. Y hay muchos que pueden ganar, hay otros que se ven más complejos, pero ahí están. Son 16 balas, todas tienen que ser de plata. Si resultan de bronce, bueno. O de chapulín. O de chapulines, pues ni cómo ayudarles. 16 estados. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Eliud Pizarro y Alejandro Helguera, les agradezco muchísimo. Eliud Pizarro, ¿en dónde te encontramos en redes? En redes sociales me pueden encontrar como Eliud Pizarro, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estaré contento de poder seguir platicando con ustedes. Aquí me dice el chat que son 17. ¿Algún estado? Yo confundí con el 2028, por eso te dije menos, pero muy seguramente son 16 o 17. Ahorita. Ahí está el momento histórico de Morena. Esperamos, una, que no haya chapulines, dos, que sigan los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, y tres, que su único jefe sea el pueblo. Pues vamos a ver. Alejandro Helguera, te agradezco mucho. ¿En dónde te encontramos en redes? Como Alejandro Helguera en todas las redes sociales. Síganos en Facebook, por favor. Echen un vistazo a las últimas entrevistas que tenemos como Alejandro Helguera Voces en YouTube. Muchas gracias. Confirmado, 16 son las entidades federativas que en el 2027. ¿Tenemos los nombres de los estados de casualidad? En este momento los podemos checar. Pero lo que yo sí, aquí los tenemos. Baja California Sur y Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Imagínate. Nada más y nada menos que los gobernadores
pues más enigmáticos Guau. y los pilares y Va a paladines. ser la prueba de fuego de Morena. Sí. Totalmente. Sí. Y tienen una oportunidad, como bien lo decía el maestro Manuel Pedrero. Yo creo que sí tienen una oportunidad de demostrarnos y callarnos la boca, de Callarte decir. la boca. No, y a muchos, No, muchos a mí que también, no porque yo creemos también digo, que el proceso mucho interno haya chapulinaje. sido Eso sí. correcto. Para que lo hagan. Yo he de reconocer que a mí me cayeron porque la presidenta Claudia Sheinbaum en la campaña no habló de las 40 horas laborales, pero en el gobierno sí. Y eso yo lo reconozco y me da mucho gusto porque las 40 horas laborales es una exigencia de todas y de todos. Mi nombre es Alejandro Helguera. Muchas gracias, maestro. Voces. Muy contento Voces. en Voces. Gracias por seguirnos. Muy contento de verdad por estar con esta gran audiencia que un día me tilda de panista Y otro de comunista. y otro de comunista, pero Decídete. que se extraña tanto y que quiero tanto, de verdad, que no pude estar la semana pasada y no saben cómo le sufrí, ¿eh? Yo nada más estaba en los comentarios ahí peleando. Como sí Juan te vi Gabriel. ayer. Sí te vi ayer. Muy bien. Pues muchas gracias. Oigan, fíjense, les voy a pedir algo. Estamos a nada más a 900 me gusta de llegar a los 10,000 likes. Les encargo que por favor nos den su manita hacia arriba. El siguiente video dura 9 minutos. El siguiente video dura 9 minutos. Queríamos pasarlo completo para darles contexto. Se trata de Tania Trejo, exdiputada del PRI, que fue metida a prisión, la abandonó Alejandro Moreno. Ya estaba a punto de salir hasta que justo afuera le estaban esperando agentes ministeriales, agentes del Ministerio Público, para informarle que va de nuevo al tanque por estar ligada al crimen organizado. Chequen el proceso, es una joya, así, tal cual iba saliendo el PRI de la cárcel, vuelve a entrar. Vamos a ver, escuchar. ¿Qué hora es? Gracias. No podemos sacar fotos ni grabar, por favor. Afuera de la... Tiene que ser de la oreja. Ok, dejemos de grabar nada. Sí. Ay, gracias. Si va a realizar su grabación más en la parte de afuera, Muy por favor, amable, señorita, gracias. pase.
Ya se dio finalizada la audiencia de mi hermana Tania Félix Gómez Trejo, en donde le dan libertad, le dan su libertad para cambio de medida cautelar. Solamente estoy esperando a que salga. Agentes de investigación de la Fiscalía, vamos a proceder. Que precisamente pretende. Justamente en este momento la están volviendo a presentar una orden de aprehensión a mi hermana nuevamente. Le están volviendo a hacer, le están volviendo, Agente investigador de la Fiscalía General. le están volviendo a detener injustificadamente. Vamos a proporcionar en este momento. Buenas tardes. Va a leer sus derechos. Ya está libre. Aquí hay personas, tienen armas largas, no vienen identificadas. Usted sí, el compañero de allá que tiene el arma larga no. ¿Sí? Entonces, ¿quién me está deteniendo? ¿Puedo leer documento oficial? No, eres servidor público y estás obligada. Es la licenciada Katia Alarcón Alcaraz, agente investigador. Ok. Sí, Ve la entonces, vigencia me de las entregan- credenciales. Ve la vigencia de la credencial. me entregan en este momento. ¿Puedo ver su vigencia de la credencial, por favor? En este momento me están entregando un oficio que dice a la letra: sola circunstancia de los hechos de caso. Ya le dieron la libertad a mi hermana. Tengo que dar el- Claro, claro. Pero no lo he leído. Y si aquí dijera algo diferente de seguridad. Sí. Perdón, ¿y su nombre de usted? Elizabeth Aguilar Cervantes, señorita. ¿La vigencia? No nos permite. ¿La vigencia? ¿Vamos a proceder a hacer la detención? Sí. Por favor, ¿me dejan su mano? La manera en cómo le están agarrando, no ha leído mi hermana el documento. Mi hermana no ha leído el documento, ni siquiera sabe si está ahí su nombre, y le están dando nuevamente otra orden de aprehensión. Yo nunca he matado a nadie. No mataría a nadie. Hay una orden de aprehensión. No, sí, esa. Eso fue fabricado a partir del día sábado a las 6 de la mañana. Estoy atendiendo. Ya está la libertad de mi hermana, sin embargo le están poniendo otra orden de aprehensión injustificada, con una orden de aprehensión. La gente me está ¿Cuál es el nombre del juez? ¿Cuál es el protocolo? Tengo derecho a darle lectura, ¿verdad? A saber el motivo de su detención. Lo voy a leer, me deja leerlo, permita. Sus derechos son ¿Cómo saber grita la oficial? Entonces no tengo el derecho a leer. No está respetando los derechos humanos de mi hermana y la manera en cómo grita. Señorita, la vez pasada me detuvieron a la 1 de la tarde, me pusieron a las 8. Y todo fue falso, efectivamente. Entonces, ¿me está diciendo usted que no tengo derecho a leer esta hoja? Ya dice de conocimiento que tiene una orden de aprehensión. ¿La puedo leer? Sus derechos. Me la entrego al licenciado. Derecho a leer inmediato. No me grite, señorita, porque le Está muy alterada, servidora pública, está muy alterada. Puede ingresar, vamos a trasladarla. Oficial, está muy alterada usted. Con calma, por favor. A ver, si está completa la orden, checa si está completa la orden. No veo ahí que tenga ningún nombre de juez. No veo un sello aquí. Nada por el estilo. Entonces no. A ver, no, mira, aquí no hay ninguna firma. No hay ningún juez. No está firmado por nadie. Y es una copia, Esto no es un documento. No es un documento original. No te pueden llevar. No hay ninguna firma. No la pueden llevar. Por eso, no me empujes, me estás empujando. A ver, ¿cómo te la vas a llevar? ¿Cuál es tu nombre? Erika Aurora Gómez Trejo. Soy hermana. ¿Por qué me empujas? A ver, ¿por qué me empujas? No. A ver. ¿Y por qué se la llevan? ¿Por qué se la llevan jalándola? A ver, ¿y dónde está el nombre del juez? ¿Dónde está el nombre del juez? No. Mal, pésimamente. Pésimamente. Así se lleva nuevamente a mi hermano. A mi hermana nuevamente. Sí, claro. Unos criminales nuevamente se la llevan porque le están imputando nuevamente otra orden. Y eso es...
Pues así se pusieron las cosas con la diputada Tania Trejo. Son las 5 de la tarde con 59 minutos. Agradezco a Oscar Sprinton, quien nos apoyó con 20 pesos de superchat y nos saluda desde Conacatepec, Morelos. Si llegaron a este punto del programa, recuerden que les solicitamos de la manera más atenta su me gusta, denle like a la transmisión. Gracias por apoyarnos digitalmente. Saludos a todos los que se conectan con nosotros. Se quedan con el maestro Zenén Ceferino y Mañanera en 3 minutos. Quiero hacer un anuncio al pueblo bueno de Sin Máscaras. Mañana jueves y mañana viernes habrá noticiero, como todos los días. Sin embargo, tengo pues unos asuntos que atender, tengo unas invitaciones que atender y por lo mismo, mañana jueves y mañana viernes no podré llevar a cabo la conducción del noticiero. Sin embargo, se quedan en muy buenas manos, ya que el día de mañana, y lo digo sorpresa o no, de una vez, bueno, está bien. Sí, no vaya a ser que cabe en otro experimento social, no. A ver, de una vez les informo que habrá noticiero, tengo que hacer unas cosas, tengo que salir de la oficina, no la voy a poder atender. Sin embargo, va a estar la conducción en manos de nuestra compañera Sofía Otero. La periodista Sofía Otero va a estar dándole conducción al noticiero. Se quedan de verdad que en muy buenas manos y va a haber comunicación al servicio de la nación. Nos estaremos viendo todos estos días. Aún así vamos a estar subiendo shorts y les agradezco mucho la comprensión. Gracias. Mañana vienen buenas cosas, de hecho. Mañana viene una muy buena réplica que ya van a ver. Se enojaron los de la UNAM, se enojaron Ciro Murayama y Enrique Krause, entonces van a estar al pendiente